Estamos de vuelta ya en Cuenca en directo y este 17 de abril, hace pocas horas, las autoridades identificaron a la pareja secuestrada en la zona fronteriza, video que fue enviado al ministro de Navas durante la madrugada. Se trataría de Óscar Efrén Villasís Gómez y de Katy Vanessa Velasco Pinargote, según informó la Secretaría Nacional de Comunicación mediante justamente un informativo, un boletín de prensa que han hecho llegar a todos los medios. Previo a la instalación del Consejo de Seguridad Pública del Estado, el Palacio de Carondelet, el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, negó a los medios que los plagiados pertenezcan al grupo de inteligencia ecuatoriano, que sean militares, como se dice en redes sociales, que también las redes han hecho su parte de manera negativa con estos casos que en realidad preocupan a todos los ecuatorianos. Para dialogar de este tema que habíamos hablado a tan solo ya 4 días, el Ecuador todavía en luto luego de la pérdida de los 3 periodistas de Diario El Comercio, vivimos ahora un nuevo secuestro de una pareja. Ellos serían oriundos de Santo Domingo y aparentemente estarían de paso, de vacaciones en Esmeraldas. Ahora forman parte ya de las personas que han sido secuestradas por este grupo de guerrilleros y de Huacho particularmente. ¿Cuál es la situación que vivimos en la frontera? Existe demasiada incertidumbre, existe también muchísima consternación con lo que está sucediendo. Por esto queremos dialogar con Julio Recalde, él es coronel en servicio pasivo de nuestro país. Bienvenido, coronel. Cuéntenos en realidad cuál es su lectura ante la situación del Ecuador que estamos viviendo. ¿Es una guerra ajena, una guerra que era de Colombia y que ahora también es nuestra, lamentablemente? Muchas gracias, un saludo para la ciudadanía, y como ecuatoriano preocupado por esta situación que estamos viviendo, que se ha agudizado, se ha agravado en los últimos 90 días del mes de enero. Así es. Prácticamente todos los ecuatorianos debemos estar manejando, hablando, conversando esos temas de seguridad y defensa, porque no son ajenos del estamento militar, sino de todos los ciudadanos. A veces no nos toca a cada uno de nuestra familia, a nuestra persona, sobre estos temas, pero va más allá de eso. Tenemos que ser solidarios con nuestros compatriotas. Y el gobierno ecuatoriano, las autoridades militares, las autoridades del mando civil, político, estratégico, militar, deben hacer y extremar todos los esfuerzos necesarios para poder traer con vida a estos compatriotas, independientemente de que sean de cualquier ciudad o provincia del país, son ante todo ecuatorianos. Y también, igual que nuestros compañeros militares que fallecieron en el cumplimiento de su deber. Entonces, yo creo, sin querer alarmar a la población, que nuestro país, en todos y cada uno de los estamentos, del gobierno central, seccionales, los gobiernos autónomos también y la sociedad en su conjunto, debemos estar preparados, debemos pensar ya en estos temas de seguridad que no están ajenos y tomar las medidas que correspondan, sin hacer una apología negativa. En 15 días, en menos de 15 días tenemos aquí en Cuenca un evento de carácter mundial, que es la cumbre Hambre Cero, en que participarán varios países del mundo, y este tema, esta oportunidad podría ser de alguna manera aprovechada, por lo menos con un impacto psicológico, si no es de otra manera, por lo cual también estimo y espero que las autoridades estén tomando las medidas del caso. Ahora, si es que hablamos de lo que ha sucedido recientemente, ahora que en realidad un nuevo secuestro está estremeciendo a nuestro país, y como decimos, vivimos en incertidumbre en este momento, existe mucha tensión, mucho temor, sin querer alarmar a la población. ¿Cuál es la realidad? Usted que ha estado al frente militar también, y bien lo señala, debemos estar preparados. ¿Cómo está el ejército ecuatoriano? Vemos que ya están en la frontera, vemos que están cubriendo, pero ¿estamos en realidad preparados tanto con el armamento como con la capacitación para enfrentarnos a las situaciones de estos secuestradores, narcotraficantes ya? Sí, el día de ayer Milton Benítez conversaba con algunos compañeros, colegas de aquí de Unción, y enfocaba los temas preocupantes, que son una falta de capacidad operativa. Hay una reducción importante que por temas de seguridad no puedo decir en qué porcentaje está, pero es muy importante, reconocida por las mismas autoridades del mando político y también del mando militar, una reducción de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir movilidad, aeromovilidad, poder desplazarse en 5 o 8 minutos de las bases que tienen ellos en el área de Esmeraldas, en Carchi, también en Sucumbíos, a la zona de conflicto. Ese es un problema, la falta de operabilidad. Otro problema difícil que también está es el marco legal. Se ha dicho y están hablando los jurisconsultos, los juristas, hay una restricción al marco legal que limita de alguna manera el empleo de las Fuerzas Armadas al interior del territorio nacional, porque esas labores, de acuerdo a la Constitución del 2008, son exclusivas y únicas de la Policía Nacional. Así es. Sin embargo, con un decreto de emergencia, las Fuerzas Armadas están cerca de 60 días y más en esa zona, pero
hay que mejorar ese marco legal para que después acciones que puedan ser, obviamente, en función de su actividad militar, no puedan tener problemas legales en el futuro y que también de alguna manera intimida, si cabe el término decir, sobre todo a la tropa, a los mandos medios de las Fuerzas Armadas, en no estar muy dispuestos, a pesar de que la voluntad no va a faltar nunca en las Fuerzas Armadas ecuatorianas, pero hay un temor no tanto a enfrentarse a estas personas que el día están en la mañana con un arma y luego dejan el arma debajo de un matorral y se ponen su ropa y están con carnet de refugiado. Entonces tienen todos los derechos que establece el derecho internacional humanitario. Es decir, el propio gobierno en su momento tuvo su parte de culpa de lo que está sucediendo. Cada institución y cada persona y cada autoridad debe tomar sus responsabilidades y todos los ecuatorianos, sin distingo de afección o desafección política al gobierno que terminó y que muchos de sus mandos y de sus cuadros siguen actualmente, sobre todo en las Fuerzas Armadas y en el frente externo, relaciones exteriores, fueron minando paulatinamente la capacidad, primero operativa, estratégica de las Fuerzas Armadas y también su moral, la disciplina y la moral, que son factores determinantes para un conflicto de estos no convencionales, ¿no es cierto? No convencionales. Usted puede estar al lado de una persona y sin saber que esa persona está dando información o entregando logística a estas fuerzas irregulares, y el nombre exacto son fuerzas narcoterroristas, no son delincuencia común. Inicialmente, en el mes de enero, cuando hubo el primer bombazo, que hubo antecedentes ya, se trataba y decían las autoridades que eran delincuencia común, y desde luego que no son delincuencia común. Ahí hay muchos intereses económicos de millones de dólares que están en juego. Ahora, hubo algunos anuncios, usted bien lo señala, con la primera bomba que se lanzó en este sentido, pues lógicamente ya existe la tensión. ¿De qué manera se ha actuado? ¿Cree usted? ¿Cuál es su lectura de lo que se hizo en la negociación? Que lamentablemente pues perdimos a tres periodistas ecuatorianos, 4 en combate también militares. En este sentido, lo que no queremos es que se repita. Hace 4 días hablábamos de que la situación no se vuelva a repetir y estamos viviendo en este momento con 2 nuevos secuestrados. ¿Qué no debe haber hecho el gobierno y qué es lo que no debemos hacer en el momento de negociar? Porque como usted bien dice, estamos enfrentándonos a personas sumamente peligrosas. Sí, obviamente, usted nombraba hace un momento que está activado el Comité de Seguridad Pública del Estado, el COSEPE. Este COSEPE nació en el año 2009 a partir de la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado, una vez que fue defenestrada la Ley Orgánica de Defensa Nacional y el antiguo Consejo de Seguridad Nacional, conocido como COSENA. Esa entidad era una entidad que era permanente, se reunía cada 15 días y estaban en el análisis, la perspectiva de los escenarios, cómo estaba el tema con Perú, cómo estaba el tema con los demás países, porque la seguridad es una tarea nacional, es una tarea permanente, de todo el tiempo y permanente, que no se puede uno disminuir. Alguien dijo, bueno, no hay conflicto con el Perú, entonces las Fuerzas Armadas no tienen capacidad, no tienen razón de existir, que apoyen a los cuerpos de bomberos, que es un justo motivo, pero no es una razón fundamental, que apoyen en la aduana, que apoyen. Esos temas causaron nefasta consecuencia. Y lo que usted dice, el manejo de una crisis obviamente necesita de un equipo de expertos, de un equipo de negociadores de expertos. No hago una crítica frontal a aquellas autoridades del ministro del Interior y del ministro de Defensa, pero tienen que asesorarse si están en esos puestos y no conocen a profundidad cómo trabajar, de los mejores estadistas, de gente proba, no necesariamente militares, pero sí también militares, porque conocen la temática, han estado en la frontera y han vivido crisis similares. Hace 40 años o 30 años, en el año 66, tuvimos crisis que se manejaron en el caso de Naín Isaías, crisis que se manejaron en el caso del señor Alfonso Briz López, con los nacientes grupos que fueron neutralizados a su debido tiempo, Montañeros Patria Libre y Alfaro Vive Carajo, de los cuales muchos de esos personajes fungen como autoridades de nuestro gobierno en este momento. Que es algo gravísimo. Ahora, escuchábamos también en algunos medios de comunicación a uno de los negociadores en Colombia, si no estoy mal, su nombre es Henry Holguín, y él mencionaba que no podemos en realidad bajar los brazos ante estos negociadores, que no se puede estar a expensas de los que ellos pidan, al contrario, debemos enfrentarlos. ¿Sería en realidad esta una situación para que no se repita lo que sucedió con los secuestrados, con los periodistas fallecidos? Bien, siempre en estos casos de crisis hay muchos argumentos, 2 alternativas, por lo menos 3, hay un plan A, un plan B y otro plan, y la posibilidad siempre está ahí latente. Por eso es que se requiere esa inteligencia que se ha desmembrado estos 10 años, estos últimos 10 años,
no se tiene información certera. ¿Estamos a tiempo de crear, de tener este grupo de inteligencia en estos momentos? Bueno, creo que sí se han tomado acciones. Primero se articuló la anterior SENAIN, está reformulándose, entiendo que sí, con la inteligencia policial y militar que siempre ha habido, pero la inteligencia es conjunta, es una inteligencia nacional, no es solamente de la policía, de las Fuerzas Armadas, es una inteligencia que va más allá de la parte militar y policial. Entonces yo creo que el tema iría por esta parte que decimos, mantener la negociación abierta. Hay un canal que estos delincuentes y narcoterroristas, porque tienen de los dos funciones, han establecido en contacto con el ministro Navas y no perder ese contacto para obviamente tener los planes necesarios para poder actuar, tener un equipo de intervención y rescate como conozco que ya lo tienen, y si es la ocasión de actuar, obviamente privilegiando siempre la vida de los ciudadanos, pero también más allá de eso el Estado tiene los fines de preservar la vida de los ciudadanos, pero también tiene los fines de preservar la vida de todos los ciudadanos. Si bien es cierto que 2, 3 ciudadanos son muy importantes, uno solo, pero también la paz y la tranquilidad de 16 millones de ecuatorianos. Es un tema complicado, difícil. Espero que las autoridades a cargo tomen las mejores decisiones y sobre todo mi mensaje a todos los ecuatorianos, a todos los compatriotas, preparémonos, no descartemos la inseguridad en nuestras casas, cualquier ciudad, sin alarmar, repito el mensaje, no estamos alarmando a nadie, extrememos nuestra medida de seguridad, sobre todo si vamos a salir hacia la frontera norte, Imbabura, Carches, Sucumbíos, extrememos nuestra medida de seguridad. Y también ruego y solicito a los compañeros que manejan redes sociales, por favor, que el manejo sea para algo positivo y no para algo negativo como crear el pánico y sobre todo hacer burlas nefastas contra esos terroristas que podrían crear también sí, hay que tener rechazo muchísimo cuidado. Y unas represalias que no queremos. Con las redes sociales. Muchas gracias a Julio Recalde, coronel en servicio pasivo. Hemos hablado de un tema tan delicado como la situación de conflicto en la frontera. 2 nuevos secuestrados, confirmados ya sus nombres por parte del gobierno nacional y que esperemos que las negociaciones en realidad lleguen a un término que sea bastante positivo para nuestro país, sin, pues, en este caso, servirse de cualquier chantaje como están haciendo, como bien lo menciona, pues, estos narcoterroristas en la frontera, pero teniendo las precauciones del caso, esto ya para los ecuatorianos sin la alarma que se debe dar. Gracias por estar junto a nosotros. Vamos a la pausa. Tras el corte, un nuevo invitado estará junto a nosotros ya, Humberto Chacón, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. Con él hablaremos sobre la carrera de Comunicación Social y Periodismo. ¿Qué va a pasar con esta carrera? Se validan justamente pues las temáticas de la carrera, va a continuar en la universidad, aquí lo conoceremos en breve.